Es un verdadero placer tener la oportunidad de estar con ustedes para hablar de un tema que considero crucial para la realidad que estamos viviendo en estos días, y es precisamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, un análisis de los riesgos geopolíticos como amenaza a la seguridad internacional. Soy el doctor Ángel Daniel Torruco González de la Universidad Anáhuac Mayab dentro de la República Mexicana, y vamos a comenzar este tema primero abordando la introducción de nuestro trabajo de investigación. Para ello se realizó un análisis de tipo histórico donde pudimos observar la ausencia de paz que ha existido prácticamente en todas las etapas de la historia. Cuando podemos observar que en todas las etapas, edad antigua, media, moderna y contemporánea, ha existido diferentes altercados bélicos que prácticamente nos dejan sin ningún año de la historia en el que no existiera algún conflicto, ya sea a nivel internacional, de manera externa, como lo vienen siendo las guerras, o incluso a nivel interno, como lo podrían ser guerrillas o guerras civiles dentro de los países. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de la Edad Antigua, las guerras que se dieron entre Persia y Grecia, o podemos tener en el caso de la Edad Media las cruzadas, o en el caso de la Edad Moderna la conquista del continente americano, o en la Edad Contemporánea que prácticamente nace con la Revolución Francesa como primavera de todos los pueblos, y que observamos también altercados tan importantes para la memoria histórica como lo fueron en su momento la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es de esta manera como los objetivos fijados para este trabajo de investigación a nivel general fueron, primero, analizar las causas y consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania al constituir un riesgo de tipo geopolítico que amenaza la seguridad internacional. Como objetivos específicos tuvimos identificar los momentos clave sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, considerando que tiene bases históricas más allá de la fecha de su recrudecimiento, discutir los pilares ideológicos que representan a cada una de las partes del conflicto, ponderar el impacto que tienen los riesgos geopolíticos en la defensa de los derechos humanos. Es de esta forma como la metodología de esta investigación fue de tipo retrospectiva, aprendiendo del pasado para entender el presente, con un enfoque cualitativo, con un método de investigación fenomenológico y de estudio de caso, y una técnica de investigación de tipo documental. De esta manera observamos dentro de los resultados lo siguiente. Luego de hacer un análisis histórico, debemos de recordar que previo a la caída del muro de Berlín, la relación de poder entre el mundo era dicotómica entre la URSS y entre Estados Unidos. Sin embargo, la URSS deja de existir en 1990, alejándose de esa posición de poder igualitario entre el mundo occidental y la nueva Rusia. El mundo se convierte, como dijera Morales, en un mundo unipolar donde Estados Unidos se enmarca como un principal como la principal potencia a nivel económico y armamentista, luego de que Rusia, Ucrania y Bielorrusia declararan disuelto el Estado fundado en 1992. El papel de Moscú pasó a ocupar una posición secundaria en el nuevo panorama global, lo que traería aparejado un problema no resuelto en cuanto al nacionalismo ruso. En septiembre de 1994, Boris Yeltsin y William Clinton sostuvieron reuniones en Washington donde se habló de la expansión de la OTAN. Se invitó a participar a Rusia en proyectos occidentales en un marco de entendimiento mutuo. Esto derivó, como mencionan algunos autores, a una construcción de la identidad rusa desde una política exterior que se consolidó en el realismo defensivo hacia las estructuras occidentales dentro de lo que se encontraba naturalmente la OTAN. El 5 de diciembre de 1994 se firma el memorándum sobre garantías de seguridad, mejor conocido como Memorándum de Budapest. Dicho documento fue suscrito entre Ucrania y la Federación de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, adicionándose más adelante Francia y China. En este instrumento internacional, Ucrania cede todo su armamento nuclear como parte de su adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que recibió a cambio el reconocimiento de su soberanía y garantías de seguridad por parte de los estados firmantes. Llegado el siglo XXI, en el año 2001, Rusia implementó una política de apoyo a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en Medio Oriente, precisamente a partir de los atentados del 11 de septiembre, derivando en la guerra de Afganistán. La razón de fondo de este apoyo era la esperanza de volver a ocupar una posición de liderazgo en la esfera geopolítica, mismo que se había visto mermado con la caída de la URSS, mientras que Rusia apoyaba a Estados Unidos, esperaba recibir de él una cierta reciprocidad a nivel internacional, ¿no? Evidentemente, esto no se daba a cuenta, y como podemos observar más adelante, pues fue la generación de los primeros enconos. Sin embargo, Rusia, como bien menciono, pues sintió que el intercambio no fue justo en la relación,
pues le habían proveído de importante información a Estados Unidos para su guerra en Medio Oriente y no sentía que se le estuviera reconociendo el estatus como una superpotencia con el respectivo derecho a zonas de influencia en las exrepúblicas soviéticas y la no expansión de la OTAN. De hecho, en el año 2002, en la cumbre de la OTAN en Praga, se invitó a ingresar a 7 países de Europa Oriental, dentro de los que se encontraban Estonia, Letonia y Lituania. Rusia no tuvo más oportunidad que aceptar dicho ingreso al no tener un posicionamiento geopolítico suficiente. Para noviembre del 2004 se reaviva el conflicto cuando acontecen en Ucrania la Revolución Naranja como parte de las revoluciones de colores y en aquel momento existieron irregularidades en la segunda ronda de elecciones presidenciales ucranianas, además de los escandalosos intentos del asesinato del candidato Yushchenko, el cual era el candidato apoyado por Estados Unidos. La Corte Suprema de Ucrania ordenó un revoto, resultando electo dicho candidato sobre el candidato Víctor Yanukovych, quien era apoyado por Rusia. Esto revivió la impresión para Rusia del intervencionismo de Estados Unidos en las zonas cercanas a su territorio, lo cual abría la puerta a una mayor influencia militar y control geopolítico. En el año 2006, Rusia elevó la discusión al adoptar medidas restrictivas a los recursos naturales, aspecto que veríamos nuevamente que se repita unos años más adelante. En medio de las tensiones entre Occidente y Oriente se da el cierre del suministro de gas natural hacia Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que tendría consecuencias negativas para Rusia la adición de Ucrania y Georgia a la OTAN, por lo que el problema podría escalar a mayor medida si se continuaba con dicha propuesta. Ya desde entonces había un foco rojo en esa zona geopolítica. Esto fue congruente con el hecho de que en el 2007 Vladimir Putin cuestionaba la vigencia de la OTAN en un periodo posguerra fría, además de observar una clara intención de expansionismo en las exrepúblicas de la Unión Soviética. Para abril del año 2008, en la cumbre de Bucarest, se discutió, la integración de Albania, Croacia y Macedonia a la OTAN. Estados Unidos promovía la adición de Ucrania al Plan de Acción de Membresías, por sus siglas en inglés MAP, apoyando igualmente las solicitudes de Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Serbia. Sin embargo, Francia y Alemania no tomaron a bien dicha propuesta, pues consideraron que si la aceptaban, Ucrania en la OTAN, pues podría también causar una ofensa innecesaria hacia Rusia y con ello derivar en una escalada de tensiones en el panorama global. Además, un mes antes de dicha cumbre, el estudio del Congressional Research Service señaló que Ucrania no cumplía con los requisitos para solicitar el MAP, pues en su población no había un consenso social suficiente para apoyar la adhesión y carecía de estabilidad interna. Para entonces, solamente una cuarta parte de la población ucraniana estaba de acuerdo en que el país se adhiriera a la OTAN y por ello no es extrañar que en el año 2009 Rusia reafirmara su ventaja territorial sobre Occidente en lo referente a la seguridad energética al cortar de nuevo el suministro de gas a Ucrania, afectando con ello a Bulgaria, Albania, Austria y Eslovaquia. Entre la elección del presidente de Ucrania, Yanukovych, en 2010, su posterior deposición ante las protestas y marchas por su negativa a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, la victoria de Vladimir Putin en 2002 en Rusia y la Euromaidan en el 2013, se asentó para Rusia la percepción de Ucrania como un elemento estratégico a nivel geopolítico, incrementando con ello la presencia de grupos separatistas prorrusos. Y esto generó el clima propicio para que el evento pues pudiera generar la guerra entre Rusia y Ucrania con la anexión de Crimea. Para el año 2014 se da esta anexión, se crea un parlamento que eligió a Sergei Askinov como primer ministro de la República Autónoma, declarando Crimea independiente de Ucrania. Se le convocó un referéndum el 16 de marzo, donde el 97% de los votantes apoyaron la unión a Rusia, y este referéndum, pues obviamente fue fuertemente criticado en su momento, pero en realidad es que tanto el Pew Research Center corroboró que al menos el 91% de la población en aquel momento estuvo a favor de la anexión de forma libre y justa. Se argumentó que la deposición de Yanukovych fue precisamente debido a un golpe de Estado de Occidente, por lo que se debía de proteger a la diáspora rusa en la región y a los intereses igualmente navales de Rusia, además de la necesidad de protección contra el fascismo ucraniano y la OTAN. Lo cierto es que Crimea, pues ya para entonces era muy relevante para Rusia por diferentes motivos. Por una parte estaban los intereses rusos en la base naval
naval, perdón, de Sebastopol y en el Mar Negro, que extendió también el contrato hasta el año 2042 por acuerdos de Yanukovych, mismos que al efectuarse la deposición quedaron en riesgo. Por otra parte, con la nueva delimitación de la Federación Rusa, 147 millones de personas quedaron fuera, 2 millones de personas vivían en Crimea, siendo la única región de Ucrania cuya población era predominantemente rusa y buscaba una anexión con Rusia, misma que quedó de manifiesto en la participación registrada en el referéndum de marzo, como puede observarse igualmente en las figuras que van a poder ver y en los mapas dentro de la publicación que vamos a hacer más adelante. Por último, el rebrote de este conflicto entonces deriva en una de las guerras más importantes que vemos en la actualidad, cuando desde enero del 2022, cuando la inteligencia militar rusa usa el malware Whispergate, el Hermetic Whipper, Hermetic Wizard, Isaac Whipper, Candy Whipper, para alterar el sistema de gobierno ucraniano y vulnerar su infraestructura digital a través de un ciberataque que no tenía precedentes, ¿verdad?, en la nueva era digital en la que estamos. El 21 de febrero, Vladimir Putin firma decretos que reconocen a Donetsk y Luhansk como repúblicas en la región ucraniana de Donbass. El mismo discurso acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar convertir a Ucrania en un puesto militar que amenazaba a Rusia. El 24 del mismo mes se anunció el inicio de una operación militar en Ucrania, desplegando tropas rusas en la frontera e invadiendo dicho país, bombardeando Kiev y Kharkov, mientras capturaban la planta nuclear de Chernobyl. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ordenó la movilización militar y a partir de ese momento, pues lo demás prácticamente es historia, ¿verdad? Y podemos observar dentro de la situación actual más de 30,000 bombardeos, más de 13,000 muertos, 2,000 de ellos niños, 6 millones de refugiados y más de 16,600 heridos. Entonces, esto evidentemente nos da varios aspectos que tenemos que considerar una vez que analizamos el caso de Rusia y Ucrania. ¿No? Por una parte, hablamos de un riesgo geopolítico que precisamente se genera a partir de las tensiones internacionales por el intervencionismo de otros países en zonas políticamente estratégicas. También hablamos de las restricciones idiomáticas que en su momento pudo haber sentido la población rusa con respecto igualmente de la adición de en su momento de Ucrania hacia la OTAN, las limitaciones de derechos religiosos que también se podían dar hacia la iglesia ortodoxa rusa que se encontraba en esa zona, la inestabilidad política que se generaba por ser una zona de seguridad para Rusia, que evidentemente se iba a perder a partir de que se pudieran firmar los acuerdos de la OTAN, y por supuesto la limitación al estrecho de Kerch, que también era importante en materia geopolítica. Entonces esto nos da un recordatorio de cómo precisamente esa irrelevancia histórica internacional que sentía el espíritu nacionalista ruso termina derivando en un aspecto que no se pudo contener. Así que se puede concluir que las causas son multifactoriales. Por una parte, se tiene un determinante ideológico regional que busca independencia o reconocimiento de la soberanía, según sea el caso. Por otra parte, el interés de las grandes potencias en una zona geopolíticamente estratégica, y finalmente se encuentran los intereses de los ciudadanos que viven en una zona en conflicto y vulneración, donde sus derechos humanos, al encontrarse en una crisis constante, pues aún no logran encontrar una solución efectiva. Quedo muy al pendiente de los comentarios que ustedes me brinden a lo largo de esta plataforma, y ha sido un verdadero placer para mí abordar un tema que considero de grande relevancia para la actualidad y sobre todo que abona mucho al tema de los riesgos geopolíticos en los cuales estamos viviendo.